Les había mencionado que si ustedes calculan la diferencial de una variable dependiente entre la diferencial de una variable dependiente, si ustedes hacen eso, lo que están obteniendo es una pendiente, porque ustedes están viendo el cambio pequeño y lo dividen entre el cambio pequeño. Eso es una pendiente. Pero si ustedes lo que hacen es calcular el límite cuando el incremento de la variable independiente se acerca a cero de una función incrementada menos la función dividido entre el incremento, si ustedes hacen eso, están haciendo 4 pasos. El primer paso del proceso es incrementar la función, el siguiente paso es restar la función original, el siguiente paso es dividir y el último paso es calcular el límite. Si ustedes hacen esos 4 pasos, entonces lo que están encontrando es una derivada. Y esa derivada, acuérdense que les había mencionado que es una fórmula para calcular pendientes. Disculpen que falla la aplicación. Para calcular pendientes. ¿Por qué no quiere? Calcular pendientes en cualquier abscisa. Conclusión. Si ustedes solamente dividen dos incrementos pequeños, es diferencial. Pero si ustedes aplican los 4 pasos, es una derivada. Estas fórmulas lo que hacen es precisamente aplicar esos 4 pasos sin que los apliquemos. O sea, fueron personas que estuvieron trabajando mucho y se dieron cuenta que estas 4 fórmulas es lo mismo que si tú hicieras los 4 pasos. Por eso estamos derivando aplicando esas 4 fórmulas. Pero les había mencionado que para aplicar esas 4 fórmulas, lo primero que tienes que decidir es, ¿tienes una constante o tienes una función? Ya que decidiste si tienes una constante o una función, entonces tienes que decidir cuáles son las operaciones que estás teniendo con esas constantes o con esas funciones. Sabemos que la operación es suma, resta, multiplicación, división, una potencia o una raíz. Entonces, ya que identificaste que son constantes, tú decide o tú verifica si de esas constantes o de esas funciones tienes operaciones. Y además de ya saber que tienes operaciones, necesitas decidir, necesitas observar, necesitas identificar si las funciones que tú tienes son funciones exponenciales, si las funciones que tú tienes son funciones logarítmicas, si las funciones que tú tienes son funciones trigonométricas o si las funciones que tú tienes son funciones arco, o sea, arcofunciones. Y de ahí entonces te vas a dar cuenta de, si tú tienes funciones exponenciales, vas a tener 1, 2, 3, 4 diferentes. ¿Cuáles son esas 4 diferentes? Pues la primera es una base que es una función y un exponente que es numérico. O puedes tener el número Neper elevado a una función, o puedes tener una constante elevada a una función, o puedes tener una base que es una función y un exponente que es una función. Esas 4 posibilidades tienes cuando estás trabajando con funciones exponenciales. Cuando estás trabajando con funciones logarítmicas, aquí no lo puse, lo voy a agregar aquí para que lo vean. Si ustedes se dan cuenta que van a tener funciones logarítmicas, van a tener 2 posibilidades. Cuando estoy hablando de logaritmo neperiano o cuando estoy hablando del logaritmo base B. Pero si ustedes se dan cuenta que tienen funciones trigonométricas, van a tener 6 opciones. La del seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y si se dan cuenta que tienen arcofunciones, van a tener 6 opciones. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Por eso es tan importante que ustedes decidan, ustedes observen, ustedes vean qué es lo que tienen. Vuelvo a repetir, constante o función. Luego, ¿qué operación tienen? Suma, resta, multiplicación o división. Y precisamente aquí está, si se dan cuenta, ahí está la operación suma, aquí está la operación multiplicación, aquí está la multiplicación y aquí está la división. Por eso es importante que vean qué es lo que tienen. Y luego, ya que vieron qué tipo es, pues ya decidan si es potencia, si es logaritmo, si es trigonométrica o si es arcofunción. Y con eso van a saber cuál derivada pueden utilizar. Entonces, ya dejé de compartir. Vamos a derivar utilizando los 4 pasos. Pero no vamos a hacer los 4 pasos. Lo que voy a hacer es aplicar las fórmulas.
Aplicar las fórmulas es lo mismo que hacer los 4 pasos. Y por lo tanto, vamos a derivar, primeramente comenzamos con una función que es la f de y igual a un 3y cúbica menos 5y cuadrada más 7y menos 8 dividido entre un 7y. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte yo les dije, ¿esto es una constante o es una función? Pues me doy cuenta que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Si ustedes se dan cuenta que hay una variable al cual le aplican una multiplicación y una potencia, conclusión, tengo una función, no es una constante. Pero entonces ahora hay que ver, ¿qué tienes con la función? Tienes sumas, tienes restas, multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. Y si ustedes se dan cuenta, lo que ustedes tienen son restas, sumas, restas y división. Debido a eso, como tienen restas, sumas y división, dime. Comienzo a tomar decisiones y digo, a ver, de lo que acabamos de analizar, ya les dije que tengo sumas y restas. Por lo tanto hay que aplicar esta derivada. Pero también tengo división. Como tengo división, hay que aplicar esta derivada. Y entonces debo de decidir si aplico la de la resta o la de la división. Y si ustedes se dan cuenta, la operación más importante es la división. Como la operación más importante es la división, yo debo de aplicar esta fórmula. Pero entonces, ustedes saben todo lo de álgebra. Y si ustedes saben todo lo de álgebra, van a decir, oye, no dividas, porque eso en realidad no es una división. Eso que estás ahí, tú puedes aplicar un concepto que se denomina el concepto fracción parcial. Y la fracción parcial tú la aprendiste en la primaria, se las voy a decir. Cuando estaban en la primaria, ustedes tenían un 3 cuartos más 7 cuartos, les daba por resultado el mismo denominador que es 4, y arriba escribían 3 más 7. Eso lo aprendieron en la primaria. Les decían, si tienes el denominador común, pues solamente suma los numeradores. Eso se llama suma de fracciones. En la primaria aprendieron de aquí para acá. Fracción parcial es al revés. En otras palabras, es expresar una división como las divisiones parciales. Recuerden que dividir es repartir. Entonces, si piensan en ese concepto y lo expresan como fracción parcial, lo que ustedes van a hacer es, bueno, entonces, mi f de y es 3 séptimos. Acuérdense que debo de empezar a separar coeficientes de variables. Y cúbica sobre y. Si ustedes se dieron cuenta, lo que hice fue este numerador lo dividí entre ese denominador y separé los coeficientes de las variables. ¿Por qué? Porque los coeficientes se les aplican conceptos diferentes a las variables. Luego, siguiendo con lo mismo, lo que van a escribir es un menos 5y cuadrada sobre 7, no es cierto, perdón. Van a escribir un 5 séptimos de y cuadrada sobre y, porque acuérdense que lo estoy expresando como fracción parcial. Y luego voy a escribir más cuánto. Luego van a escribir un más 1. ¿Por qué más 1? Porque si se dan cuenta, la fracción parcial es 7y entre 7y. Pero como estoy dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad, me da 1. Ya no lo expreso propiamente como fracción parcial, sino fracción parcial es escribir las divisiones. Y como división es repartir. Les pregunto entonces, ¿por qué no sería y en vez de 1? ¿Por qué no sería y en vez de 1? Porque si tú te das cuenta, esta cantidad es la misma que esta cantidad. Y si tú tienes 5 pesos y lo repartes entre 5 personas, o sea, la misma cantidad entre la misma cantidad, siempre te va a dar la unidad. Esa es la razón. Tienes la misma cantidad entre la misma cantidad. Sale bien. Acuérdense que hay por ahí algunos conceptos que tienen un poquito. Y por último, si ustedes se dan cuenta, viene una resta de un numerador que es 8 y lo dividen entre un denominador que es 7y. No es cierto, porque debe de estar separados los coeficientes de las variables. Y si ustedes se dan cuenta, la y está en el denominador, por eso estoy dejando una y en el denominador.
Y como no puedo dejar vacío el numerador, por eso le escribo un 1. Y de ahí lo que hice fue, no derivaste. ¿Por qué no derivé? Es que la derivada está re fea, es mucho. No derives. Mejor expresarlo como fracción parcial. ¿Por qué lo puedes hacer? Pues porque sabes álgebra. Y entonces, ya que lo expresaste como fracción parcial, te vas a dar cuenta con tus ojitos de la cara que en esta división, puedes aplicar algo que se denomina leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si tú tienes una potencia dividida entre la misma entre otra potencia que tiene la misma base y diferente exponente, te va a dar otra potencia cuyo exponente es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, la función que depende de y va a ser 3 séptimos porque es el coeficiente, pero la división te da y cuadrada, menos 5 séptimos que es el coeficiente, pero la división por leyes de los exponentes te queda y, más un 1 que ahí no puedes aplicar nada, menos 8 séptimos. Y si tú te das cuenta, aquí otra vez tienes una división, pero como tú sabes propiedades de los exponentes, la propiedad de los exponentes te indica que si tú tienes una potencia con exponente negativo, lo puedes escribir como el recíproco con exponente positivo. Si ustedes observan, esto que tienen aquí es lo que tienen acá. Ahí tienen uno entre. Por lo tanto, en lugar de aplicar la derivada de la división, lo que van a hacer es una y a la menos 1. ¿Por qué? Pues porque sigue la misma base y lo único que hacen es escribir el exponente que está aquí, pero con exponente contrario. Y de ahí lo que están haciendo es que se están ahorrando la división. ¿Por qué me ahorro la división siempre? Porque la fórmula está muy complicada. Esa es la razón. A veces la van a tener que hacer, pero de preferencia trátensela de ahorrar a través del conocimiento que tienen de leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Y ahora sí, observo. Lo principal que tengo aquí es restas, sumas y restas. Por lo tanto, como lo principal, dime. La propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes un 1 entre y a la novena, si te das cuenta que esto es una división. Si tú utilizas propiedades de los exponentes, lo que vas a hacer es, este 1, escríbelo abajo. Eso es la propiedad. Y esta ya a la 9, escríbelo arriba. Pero al exponente, escríbelo con signo negativo, con signo contrario. Entonces, yéndonos en otra situación, si tú tienes un 1 entre x séptima, entre x séptima, lo que vas a escribir es x a la menos 7. Este denominador lo escribes en el numerador y como el 1 lo estás escribiendo abajo, pues ese 1 ya no se escribe. Lo único que haces es, si está en el denominador, escribe en el numerador. Si está en el numerador, escribe en el denominador y cambia el signo del exponente. Esa es la propiedad. Y entonces, lo que precisamente hice hace ratito, ahí voy, lo que hice hace ratito es que esta y tiene exponente 1. Y entonces lo estás escribiendo en el numerador, pero con exponente negativo. Es lo único que haces. Dime. ¿Y es necesario escribir el exponente? Escribir exponente 1 quiere decir que vas a multiplicar por sí mismo una vez. Pero cuando te digo exponente menos 1, tú no sabes qué quiere decir multiplicar por sí mismo menos una vez. Y como no lo sabes, entonces sí es indispensable que tú escribas el menos 1. Entiendo que el 1 no se escribe, pero es por la interpretación, por lo que es la definición de potencia. Pero si tienes que escribir el menos 1, porque no sabes qué quiere decir menos una vez. Eso ya lo trabajas aritméticamente, pero no sabes cuál es la definición del concepto. Por eso hay que escribirlo tal cual. Y entonces, una vez que ya tienes esto, como les iba a explicar, lo principal que tú tienes aquí son restas, sumas y restas. Por lo tanto, cuando tú te vas a ver el formulario, te das cuenta que de tu formulario precisamente existe la derivada de las sumas y de las restas. Y te menciona que la derivada de suma o resta simplemente suma o resta la primera más la segunda más la tercera o menos la tercera. Lo único que quiere decir es que, así como van las operaciones, velo haciendo. Entonces, ya sabemos que solamente vamos a hacer la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, más la derivada de la tercera, menos la derivada de la cuarta. Eso te lo dice esa fórmula. Pero luego, cuando ves este primer término, te das cuenta que este se llama constante y que este se llama función, pero esa función es potencia. Entonces, si tú te acuerdas del formulario, entonces resulta que hay una fórmula donde menciona que si tú tienes una constante por la función, la derivada es la constante por la derivada de la función.
Pero como tú sabes que la función es una potencia, la derivada de la potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Por lo tanto, vamos a aplicar las tres fórmulas. ¿Cuál es la primera fórmula? La derivada de la suma y la de la resta. ¿Cuál es la segunda fórmula? Derivada de una constante por una función. ¿Cuál es la tercera fórmula? Derivada de una potencia. Pero porque tú identificaste que existen esos elementos. Y entonces, con lo que te acabo de decir, ahora sí, ya puedes derivar aplicando las fórmulas. Y por lo cual, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la derivada de una constante por una potencia es la misma constante por la derivada de la potencia. Pero la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente que tú tenías menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente que tú sabes que es y. Dime. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué esto? Ah, pues porque hubo una persona muy inteligente que te dijo, ya no hagas los 4 pasos, te vas a tardar un montón. Ya me di cuenta que todas las que son potencias, todas son iguales. Por lo tanto, utiliza lo que yo te estoy diciendo. No lo hagas por 4 pasos porque vas a tardar como 5 horas. Hazlo con la fórmula. Y con la fórmula es lo mismo que si hubieras hecho 4 pasos. En otras palabras, lo que estás obteniendo es una derivada, y ya dijimos que la derivada es una fórmula para calcular pendientes en cualquier punto. Entonces, simplemente utiliza la fórmula, confía en mí. Bueno, los que lo hicieron, ¿no? Ahora bien, como habíamos dicho que seguía una resta, pues ya sabemos que es la derivada y la derivada solamente separados por las operaciones. Y entonces es menos. Y si ustedes observan, se repite lo mismo. Va a ser la derivada de una constante por una función. Por lo tanto, la derivada es la misma constante multiplicada por la derivada de la función. Pero si se dan cuenta, la función nada más es una letra. Entonces, la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Que si ustedes se dan cuenta, pues eso es 1, ¿no? Si quieren poner el 1 de una vez, pónganlo. Pero se lo estoy escribiendo porque se los estoy explicando. Luego, ya vieron esta y ahora ven esta. Por lo tanto, ahora sigue una suma. Pero si ustedes se dan cuenta con sus ojos de la cara, resulta que ese 1 es una constante. Y como es una constante, la derivada es 0. ¿Sale bien? Ya se la saben. Y luego se van a la siguiente. Ya hicieron la de la primera, ya hicieron la de la segunda, que son iguales, ya hicieron de la tercera, que fue la de una constante. Ahora me voy con la derivada de la cuarta y entonces debo de escribir una resta. Y me doy cuenta que lo que ahora tengo es nuevamente una constante por una función, pero esa función es una potencia. Por lo tanto, la derivada, otra vez, es la constante por la derivada de la potencia. Pero la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado a este exponente restándole 1. Y si te das cuenta, entonces, ahora la resta utilizas la ley de la suma y la resta te da un menos 2 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y entonces ya acabaste de derivar. ¿Cuántas fórmulas utilizaste? 3, la de la suma, la de la constante por función y la de la potencia. Y entonces sabemos que para terminar necesitas hacer todas las operaciones. Y si debes de hacer todas las operaciones, pues obviamente hay que aplicar jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones te dice, acuérdate que lo debes de acomodar como término. O sea, primero multiplicas los signos, luego de los signos te vas con los coeficientes, luego de los coeficientes te vas con las variables con exponente, luego función exponencial, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la misma variable, 36. es, dime 36, la derivada de esta, lo primero que ves es que son restas y sumas. Por lo tanto, la derivada debe ser esta misma resta, esta misma suma y esta misma resta. Por lo tanto, cuando tú derivas cada pedacito, te das cuenta que esto es una constante por potencia. Aquí está la derivada. Te das cuenta que esto es una constante por una variable. Aquí está la derivada. Y te das cuenta que la derivada de una constante es 0. Pero si tú seguiste el procedimiento,
primero decidiste que era una suma con 0, no una multiplicación. ¿Sale bien? Gracias. De que... Ok, entonces le seguimos. Si ustedes se dan cuenta, necesito ver los signos que se están multiplicando. Y entonces uno dice, pues aquí me doy cuenta con mis ojos de la cara que hay un positivo. Aquí hay un positivo, y aquí hay otro positivo, y aquí hay otro positivo. Y aquí hay un negativo. Sí, pero ese negativo no es signo. Esto es una resta. ¿Por qué es una resta? Porque este es el minuendo y este es el sustraendo. Entonces, cuando estoy multiplicando signos, no puedo considerar este signo porque ese signo no es un signo. Indica que al minuendo le tienes que restar el sustraendo. Lo mismo está este más, ese no es signo, este es una suma, donde este es un sumando y este es otro sumando. Lo mismo este signo no es signo, es resta. Todo este es el minuendo y lo demás es el sustraendo. Por eso es importante saber cuándo sí es signo y cuándo es operación, aunque se escriba de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, el producto de los signos, ya les acabo de decir que el producto de los signos resultó que tenemos un positivo, otro positivo, otro positivo, otro positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo, pero el positivo no se escribe. Luego me voy con coeficientes. Si ustedes se dan cuenta, los coeficientes es el 3 que es un numerador, el 7 que es un denominador y un 2 que también es un numerador. Por lo tanto, el producto de esos es 3 por 2 y 7 por 1, porque acuérdense que estoy multiplicando números racionales. Y entonces el coeficiente es 6 séptimos. Después de 6 séptimos sigue la variable. La única variable es la y como aquí había dicho su compañera, pues el 1 no se escribe porque ya se está escribiendo una vez como factor. Y este último, si se dan cuenta que es repartir la misma cantidad entre la misma cantidad, y eso me da 1. Y 1 por todo lo demás, pues sigue siendo todo lo demás, entonces no pasa nada. Me voy al siguiente. Si ustedes observan acá, resulta que el único signo es el negativo, porque este ya no es signo, ese es una suma. Por lo tanto me queda un menos 5 séptimos. Ya habíamos dicho que esta división me da 1 y 1 por lo demás sigue siendo 1. Más 0, no se escribe el 0. Menos, perdón. Si ustedes se dan cuenta, este menos sí está multiplicando este menos. Por lo tanto, si lo está multiplicando, entonces ahí también debo de aplicar la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos, y resulta entonces que ya no fue resta, sino fue suma. Este es un coeficiente, este es otro coeficiente, o sea 8 séptimos por 1, pues sigue siendo 8 séptimos, ahí no hay pierde, y entonces llego a la variable, y si me doy cuenta, la variable es negativa. Pero acuérdense que en todos los estándares de la respuesta, habíamos dicho que como el estándar de respuesta es que no debe de haber exponentes negativos. Y si no debe de haber exponentes negativos, yo no puedo dejar un resultado que tenga un exponente menos 2. Por lo tanto, lo que hago es aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes ya se los había dicho. Si ustedes tienen un exponente negativo, se escribe como el recíproco, pero con exponente positivo. Eso quiere decir que lo que voy a escribir es 1 entre y cuadrado. Y entonces, ¿ya acabé o todavía no he acabado? Aún no termino. ¿Por qué no termino? Porque pues dentro de los estándares para dar las respuestas, además que no deben de haber exponentes negativos, también deben de estar realizadas todas las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una resta de dos números racionales. Aquí hay una suma de números racionales. Por lo tanto, como no he terminado con las operaciones, lo que voy a hacer es precisamente la resta, porque primero hay una resta y luego hay una suma de números racionales. Y entonces, si voy a hacer la resta o la suma de números racionales, lo primero que debo de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Recuerden que lo primero que hay que calcular es el mínimo común múltiplo. Y este mínimo común múltiplo es el producto de las bases. Por lo tanto, si ustedes revisan la base que está en el denominador, este 7 es una base que está en el denominador. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 7. Se van a la siguiente base y también es 7. Pues ya está. Se van a la siguiente base del denominador, también es 7. Ya está. Se van al siguiente denominador y es y cuadrada. Y cuadrada no está, por lo tanto, también aquí es y cuadrada.
Entonces, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Es el producto de las bases que están en el denominador. Nunca dije el producto de todas las bases, dije el producto de las bases. Y si hay bases repetidas, pues ya, la base ya está. Es muy diferente el producto de todas las bases que el producto de las bases. Y entonces, ya que calculé el mínimo común múltiplo, este mínimo común múltiplo lo dividen entre el primer denominador. Si se dan cuenta, esa división me va a llevar a un 7 entre 7 que me da 1. O sea, nada más queda y cuadrada. Y y cuadrada se multiplica por el 6y, que obviamente tenemos que aplicar leyes de los exponentes. Y de ahí me queda que es un 6y cúbica. Y luego viene una resta, escribo la resta. Otra vez hago la división. Mínimo común múltiplo entre el denominador es dividir este 7 entre este 7 que me da 1. Queda la y cuadrada, y la y cuadrada por el 5, pues sigue siendo 5y cuadrada. 5y cuadrada. Viene una operación suma, escribo la operación suma, y luego este mínimo común múltiplo entre este denominador, si se dan cuenta, es el mismo, por lo tanto me da la unidad, y la unidad por 8 por 1, pues sigue siendo el 8. Entonces aquí lo único que hago es hacer un ajuste con la raya de fracción, porque acuérdense que es un paréntesis y no puede estar tan grandota, debe cubrir solamente al numerador y al denominador. Y entonces, disculpen porque falla la operación, la aplicación, disculpen. Y aquí escribo la raya. Y entonces la pregunta es, dime. Número 30. Resulta que dentro de los estándares también existe el que tú debes de entregar los resultados factorizados. Por lo tanto, no voy a terminar hasta que yo haya factorizado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de este resultado que está aquí, deben de factorizar, y factorizar es expresar en factores. Y el método de factorización es el de máximo común divisor. ¿Cuál es el método de máximo común divisor? ¿Hay algún número que divida a todos? Pues si se dan cuenta, pues pareciera que no. Sin embargo, sí hay un número, y ese número es el número 1. Y entonces, bueno, dicen, cálmate, o sea, el 1 es 1 y por lo demás es lo demás. Pero es que acuérdate que tus resultados debes de expresarlos de manera que esté separado en términos. Por lo tanto, el factor común es el 1, que es un coeficiente, y tiene un 7, que entre estos dos es el coeficiente. Por eso era necesario la factorización, aunque sea de 1, ¿no? Y como que pareciera que en realidad no. Y luego del coeficiente debes de escribir solamente la variable. Y si tú te das cuenta, la variable está en el denominador. Por lo tanto, debes de escribir un 1 en el numerador. Y por último viene la función exponencial. Y la función exponencial solamente es 6y cúbica menos 5y cuadrada más 8, que ahí es diferente. Y a lo mejor uno me dice, oye, ¿no puedes factorizar ese? Pues vamos a verlo, ¿no? 6 por 8, sabemos que el 6 por 8 me da 48. Y el 48 debes de calcular las parejas que te den 48. Y las parejas es 1 por 48, la otra es 2 por 24, la otra es 3 por 16, la otra es 4 por 12, la otra es 5, no tiene con quién, la otra es 6 por 8, 48, la otra es 7 por no tiene con quién, y la otra es 8 por 6, que ya se repitió. Y entonces buscas las parejas que sumadas o restadas te den este 5. Y entonces veríamos, sumado 49 restado 47, no es. Sumado 26 restado 22, no es. Sumado 19 restado 13, tampoco. Sumado 17 restado 9, tampoco. Sumado 14 restado 2, tampoco. Conclusión, no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, pues ya, olvídalo, y así se queda expresado. Pero sí deben de tener en cuenta que el resultado que está arriba está bien. Sí, matemáticamente hablando está bien, pero ustedes van a implementarlo en un fenómeno físico, químico, biológico, etcétera. Por lo tanto, deben de separar coeficientes de variables de las funciones. Por eso el resultado adecuado para ustedes es este. Este está bien matemáticamente, pero ustedes el que buscan es eso, porque lo van a implementar en un fármaco, lo van a implementar en una reacción química, lo van a implementar en un proceso social, y las constantes, las variables y las funciones exponenciales quieren decir diferentes cosas en cada uno de los ámbitos donde ustedes se van a desempeñar.
Nada más de verse, yo me doy cuenta que la operación principal es la división. Ya, debe de ser la derivada de una división. Sin embargo, pudiera pensar en fracciones parciales. Si ustedes piensan en fracciones parciales, fíjense cómo les queda esto. Y si les queda esto, yo les pregunto, ¿ahí puedo aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Recuerden que hace ratito yo expresé en fracciones parciales y lo que siguió fue aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. ¿Por qué aquí no puedo? Pues porque si se acuerdan, la ley de los exponentes es la misma base, diferentes exponentes. La misma base, diferentes exponentes. La misma base, un exponente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí esto no es la misma base. Esto no es la misma base. Como no es la misma base porque solamente necesitan una base en todo el numerador y en todo el denominador, entonces se van a dar cuenta que no existe esa situación. Y a lo mejor alguien me dice, oye, pero ahí estamos viendo la m. Sí, pero esta m no es una base. Esta m es un factor. Esta m no es una base. Esta base es un minuendo. Porque hay un minuendo y un sustraendo. Perdón, es un sustraendo. Y entonces ahí yo no puedo aplicar fracciones parciales porque entonces lo que sigue es aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes y no la tengo. Conclusión, lo que voy a hacer en esa es aplicar directamente la fórmula de la derivada. Y se las escribo porque no la tengo aquí a la mano. La derivada con respecto a la variable independiente de una división de dos funciones es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Si se dan cuenta es como que muchas cosillas hay revueltas, pero simplemente hay que aplicar la fórmula. Y si yo aplico la fórmula, pues simplemente vamos a derivar. Por lo cual, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es... Comenzamos con el denominador. Si ustedes observan, el denominador es este. Por lo tanto, este no es el denominador, ¿eh? ¿Por qué ese que estoy escribiendo no es el denominador? La derivada menciona que lo primero que tienes que escribir es el denominador. Y por lo tanto yo escribo esto. Pero ese no es el denominador. ¿Por qué no es el denominador? Porque por jerarquía de operaciones, la raya de fracción es un paréntesis. Eso quiere decir que el denominador debe de estar entre paréntesis. Ese sí es el denominador. Sin el paréntesis no es el denominador. ¿Por qué no es el denominador? Porque sin paréntesis este es un minuendo y este es un sustraendo. Y yo no quiero un minuendo y un sustraendo. Yo quiero el denominador completito. Por eso debo de escribirlo entre paréntesis. Ahora bien, el denominador debe de estar multiplicado por la derivada del numerador. Si ustedes se acuerdan, la derivada de una resta, pues precisamente es la resta de las derivadas. Y entonces ustedes observan que aquí tienen una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada de la constante por la variable es la constante por la derivada de esa variable con respecto a la variable independiente. Y luego si ustedes observan, luego sigue un 5, pero un 5 es una constante. Y ustedes saben que la derivada de cualquier constante es 0. Ya derivé el numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Por lo tanto, menos el numerador, ese no es el numerador. ¿Por qué? Dime dos. Número 34. Resulta que el numerador es entre paréntesis, porque por eso la raya de fracción es un paréntesis y el numerador es todo este. Y luego, resulta que tiene que ser por la derivada del denominador. Pero si ustedes se dan cuenta, el denominador y el numerador es lo mismo. En otras palabras, si hay una resta, la derivada debe ser la resta de las dos derivadas. Y entonces ustedes se dan cuenta que en el denominador lo primero que hay es una constante. Y cualquier constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, pues ya ahí más o menos se dan cuenta que está ocurriendo la misma situación. Y luego ustedes ven que después de la constante continúa una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada es la constante por la derivada de esa variable con respecto a la misma variable. Y luego... ¿Por qué ahí no se pone el signo negativo del 3? De menos 3. Ya está, ¿no? La resta
es una resta. Sí, sí. Y luego la derivada de una constante por una variable es... Si se dan cuenta que lo que me preguntó su compañero es, ¿por qué no escribiste el signo negativo? Ah, porque no es un signo negativo, es una resta. Por eso dije desde el principio, la resta de las derivadas, la resta de la función, su derivada también es una resta. Bueno, y eso ocurre frecuentemente, ¿no? Como que duplican el elemento. Luego, se supone que me están diciendo que debe de ser entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, si yo veo que este es el denominador, entonces, fíjense la gran diferencia, ¿eh? Si ustedes escriben, para que detecten por qué debe ser tan específico, si a ustedes se les ocurre escribir así el denominador, si ustedes escriben así el denominador, eso ya está mal. ¿Por qué? Porque 36. cuando escriben aquí el cuadrado, ¿sí se dieron cuenta que ya cambió todo? Entonces me daba al cuadrado menos 3. 36. No es cierto, nada más elevo al cuadrado la m. Entonces, por eso deben tener cuidado que es entre paréntesis. Dime 36. Le iba a decir que era... Continuando, eso que acabo de hacer, todo esto que acabo de hacer, precisamente es la derivada. Ya derivé, ya acabé. Y entonces ahora sí, lo que sigue es precisamente jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones, yo debo decidir cuál es la operación que hago primero. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división, perdón, aquí hay una raíz de fracción. Eso quiere decir que la primera operación que debo de hacer es la del numerador. Pero si ustedes observan, entonces la operación que debo de hacer es esta, porque se ve luego que aquí me da 1 y 1 por 2 sigue siendo 2. Y si al 2 le quita 0, sigue siendo 2. Y si sigue siendo 2, entonces este 2 debe de realizar una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, y eso que acabo de mencionar es la propiedad distributiva. Y en la propiedad distributiva lo que voy a aplicar es también la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales y estoy multiplicando signos diferentes. Y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es 14 menos 6c. Y luego me voy a la siguiente parte. Si se dan cuenta, otra vez ocurre aquí lo mismo. Aquí tengo un 1 por 3 sigue siendo 3, pero es menos 3. Y entonces el menos 3 va a multiplicar, fíjense bien, el orden de los factores no altera el producto. Menos 3 multiplica al menos, y si multiplica al menos les da más 3. Y si el más 3 lo multiplican por el 2, les da más 6. Y si lo multiplican por el 5, les da menos 15. ¿Sí se dieron cuenta que el orden de los factores no altera el producto? Entonces, lo que pudieron haber hecho es, oiga, ¿y si le cambio? Pues sí, multiplica menos por menos. ¿Cuánto te da menos por menos? Pues más. Más por 3 te da 3. Perdón, te da más 3. Y más 3 por 2m te da más 6m. Y más 6 por este, pues es lo mismo. Aquí deben de tener claro lo siguiente. 2 por 3 por 5. Díganme, ¿el 2 multiplica al 3, el 2 multiplica al 5 o el 2 multiplica a los 2? En ese error de propiedad distributiva, la propiedad distributiva es el 2 multiplica a los 2, pero porque son suma. Pero cuando tengo ustedes decidan, ¿primero multiplico el 2 por el 3 o primero multiplico el 2 por el 5? Y eso se llama propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa entonces me lleva a que 2 por 3 me da 6 y 6 por 5 me da 30. O 5 por 3 me da 15 y 15 por 2 me da 30. O 2 por 5 me da 10 y 10 por 10 me da 30. Ahí es la diferencia entre propiedad distributiva y propiedad conmutativa. Tengan cuidado con esas propiedades porque siempre andan cayendo. Entonces va de nuevo. Háganle como quieran, ¿no? Menos por menos más. Más por 3 más 3. Más 3 por 2 pues más 6. Más 6 por menos 5 pues menos 30. O háganle al revés. Menos por 2m menos 2m. Menos 2m por menos 3 pues me da más 6m. Y menos por menos 5 me da más 5 y más 5 por me da menos 15. O sea, como ustedes quieran, simplemente apliquen la propiedad conmutativa. Y entonces ya habíamos dicho que me queda un más 6m, me da un más 6m y luego me queda un menos 15. Dime, esta multiplicación tú la estás haciendo porque es todo este binomio por todo este binomio.
como ya realizaste la multiplicación, ya no tienes que escribir paréntesis, porque el paréntesis te indica una multiplicación. El paréntesis también te indica una agrupación, pero tú no necesitas indicar que están agrupados, porque por eso ya está este paréntesis. Y este paréntesis te dice, tienes ahí todos juntos. Pero en realidad el símbolo de agrupación es, haz esas operaciones primero. Entonces, aquí ya multiplicaste. Y entonces, si lo ves desde el otro punto de vista, como esta operación tienes que hacer primero, tú esta no puedes hacerla, porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, entonces procedes a multiplicar el 7 por 2 y el 3 por el 2. Por eso no escribes aquí paréntesis. ¿Sale bien? Ok, gracias por preguntar. Y entonces, Profesor, dime, número 34. debo de corregir mi raya de fracción, porque mi raya de fracción tiene que estar cubriendo nada más esto. Y entonces, aquí abajo, escribo 49 menos 42m más 9m cuadrado. ¿Sí o no? Ya que hice lo que hice, les había dicho que esto había sido una imprecisión porque ya está factorizado el denominador, y como está factorizado el denominador, no debo de multiplicar. Por lo tanto, escribo el 7 menos 3m elevado al cuadrado, y entonces lo que sigue, lo escribo de este lado, lo que sigue es jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones es ver que como hay una raya de fracción, lo primero que debo de hacer está en el numerador, y de ahí me doy cuenta entonces que en el numerador tengo algo que es términos semejantes. Y como hay términos semejantes, me doy cuenta que este con este son términos semejantes, es 0, y también resulta que este con este son términos semejantes, y si ustedes se dan cuenta necesitan aplicar la ley de la resta porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces aplico ley de la resta, y por lo tanto la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente es, en el denominador es un 7 menos 3m elevado al cuadrado, y en el numerador es un menos 1. 36. Dime 36. Ah, te iba a decir el resultado. Ok, va que va. Es menos 1. Pero acuérdense que ese menos 1 no debe de quedar ahí. Entonces aquí le agrego ley de los signos. Y si agrego ley de los signos, entonces recorremos nada más un poquito este para allá, para que tengamos posibilidad de poner el signo. Este también lo movemos tantito para que quede el 1 aquí solito. Y quitamos el 1 de aquí, apliqué ley de los signos y me queda un menos. Y entonces ahí viene otra situación que debo de considerar. Y lo otro que debo de considerar es que generalmente yo no quiero resultados negativos. Por lo tanto, uno pudiera decir, oye, ¿y por qué no multiplicas el 1 por el 7 y el 1 por el menos 3? Porque pareciera que se puede. Pero sin embargo, acuérdense que hay jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones es primero eleva al cuadrado, pero no vas a elevar al cuadrado. Y como no vas a elevar al cuadrado, entonces este menos no lo puedes multiplicar. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. Conclusión, como ya sé que terminé, pues ya sé que terminé porque ¿todas las operaciones están realizadas? Sí, todas las operaciones realizadas. Pero este cuadrado, no. ¿Por qué? Porque debe de estar factorizado. Luego, no debe de haber exponentes negativos, y efectivamente no hay exponentes negativos. No debe de haber raíces en el denominador, tampoco hay, así que pues ya le hice. Y también, creo que nada más. Dime dos. No sería más 15, profe, porque era menos. Viendo, resulta que lo que yo tengo es una constante, una raíz, una potencia, una resta, una multiplicación, pero lo más importante es que eso es una función debido a que hay una n. Eso que está ahí es una función, es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, como es una función, yo debo de empezar a entender que si yo quiero derivar, tendría que buscar una fórmula que se parezca a una raíz. Y si ustedes se acuerdan, en la clase que vimos anteriormente, no había fórmulas de raíces. Lo único que había era la fórmula de potencias. Por lo tanto, debido a esa situación que no existen las derivadas de las raíces, lo que yo debo de hacer es olvidarme de derivar, sino pensar en todo lo que ya aprendí. Y todo lo que ya aprendí en álgebra son leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes mencionan que si tú tienes una base elevada a una potencia
y le estás obteniendo una raíz enésima, el resultado va a ser una base elevado a ese exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí está ocurriendo eso. Y lo que está ocurriendo es que tienen una base que está bien rara, elevado a un exponente que no es tan raro, y con una raíz cuadrada, que lo que implica es que aquí tengo un denominador. Eso es aplicar leyes de los exponentes. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, de todas las derivadas que hemos visto, no hay ninguna derivada, perdón, sí hay una derivada que está así, y la derivada que está así es precisamente la que acabamos de ver, es la derivada de una división. Por lo tanto, yo podría aplicar la derivada de la división porque ahí se ve luego. Pero si ustedes se acuerdan, también hay algo más que aprendieron que se denomina propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes les menciona que si ustedes tienen un exponente negativo, lo pueden escribir como el recíproco del mismo con exponente positivo. Eso quiere decir que si ya se dieron cuenta ustedes que tienen un 7 menos 4n al cuadrado elevado al cubo con raíz cuadrada, esto que está en el numerador lo pueden escribir, perdón, esto que está en el denominador lo pueden escribir en el numerador, pero con un exponente que tenga el signo contrario. Eso me lleva entonces a la conclusión que lo que yo debo de escribir aplicando esos dos es que la función que depende de la variable independiente que es n es menos 5 medios. ¿Por qué? Porque también estoy agregando la ley de los signos. Y sabemos que este es positivo, el de abajo es negativo, por lo tanto estoy dividiendo signos diferentes. Ahí está la aplicación de la ley de los signos. Y entonces 5 medios es el coeficiente. Y tengo un 7 menos 4n al cuadrado elevado a la 3 medios negativo, porque antes estaba en el denominador y ahorita está en el numerador. Y entonces, si se dan cuenta, esto que tienen aquí ya se lo saben. ¿Por qué ya me lo sé? Porque hace ratito hice una derivada que era 3 séptimos de x cuadrada y habíamos dicho que la derivada es la constante por el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces, lo que hicimos así anteriormente en el ejercicio 1 es lo mismo que voy a hacer aquí, solamente que tengo una base más complicada, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahora sí ya voy a derivar. Y si voy a derivar, aquí ya le escribo derivada. Y entonces el derivar es la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de esa misma variable independiente es, como yo tengo una constante, la derivada es esa misma constante. Y esa misma constante va a multiplicar a una potencia. Pero yo ya me sé la derivada de la potencia. La derivada de esa potencia, disculpe que falló la aplicación, la derivada de esa potencia, vuelvo a escribirla para que se vea un poquito más claro, la derivada de esta potencia debe de ser el exponente, multiplicado por la base que yo tengo aquí, que la base es 7 menos 4n cuadrada, multiplicado por este exponente al cual le voy a restar 1. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, el menos 3 medios, si ustedes le restan 1, es restarle un entero, pero un entero en mitades son 2 medios. Por lo tanto, le restan 2 medios. Y en la primaria les enseñaron que si tienen el mismo denominador, escriben ese mismo denominador y como estos los dos son negativos, hacen la ley de la suma y si hacen la ley de la suma les queda un menos 5 medios. Dime, el exponente que le debo de escribir precisamente es ese menos 5 medios. Entonces aquí me queda a la menos 5 medios por la derivada de esta base. Les vuelvo a repetir la fórmula, es primero el exponente, aquí está el exponente, luego la base, aquí está la base. A este exponente réstale 1, ya. Y ahora lo que sigue es la derivada de esta base. Pero si ustedes se acuerdan, yo ya he hecho derivadas de ese tipo. ¿Cuáles son las derivadas que he hecho? Pues fue esta derivada. Si se acuerdan, la derivada de esta numerador, como es una resta, escribí la resta y lo que hice fue derivar el primero y derivar el segundo. Entonces voy a hacer lo mismo. En otras palabras, lo que voy a hacer es
la derivada de una resta, pero la derivada de una resta es la misma resta, y por lo tanto, la derivada del primero, el 7 es una constante, la derivada de una constante es 0, y por eso aquí escribo el 0. Y luego resulta que tengo la derivada de una constante por una potencia. Pero ustedes saben que la derivada de una constante por una potencia es la constante, o sea, el 4 por la derivada de la potencia. Pero la derivada de la potencia, repitiendo, es el exponente por la base al exponente menos 1 multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Voy a ponerles un poquito más separado, vaya a confundir. Y entonces ya acabé la derivada. Va de nuevo. La derivada de una constante por una potencia es la constante por la derivada de la potencia. Pero la potencia, su derivada es el exponente por la base elevado a este exponente menos 1, que ya explicamos por qué me da menos 5 tercios, perdón, menos 5 medios, por la derivada de esta base. Pero la derivada de esta base, al ser una resta, es la resta de las derivadas. La derivada de la constante es 0 y la derivada de una constante por una potencia es la constante por la derivada de esa potencia. Pero esa potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Entonces, por ahí les dicen que estos son derivadas sucesivas, porque aplicas una derivada y otra derivada y otra derivada y otra derivada, pero estás aplicando la misma, por eso no hay tanto problema. Y entonces de aquí, ya lo único que debes de hacer es jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones, sabemos que debes de respetar que primero va el signo. Y si primero va el signo, te vas a dar cuenta con tus ojitos de la cara que este sí es signo porque se está multiplicando. Este sí es signo porque está multiplicando. Pero este es una resta, ese no es signo, por lo tanto este no lo pelo. Este tampoco es signo, porque ese es un exponente, tampoco lo considero. Este es una resta, pero ¿qué crees? Que este no existe el minuendo. Y como no existe el minuendo, entonces este sí es signo, porque no hay minuendo. Y entonces por leyes de los signos, menos por menos te da más, por este menos, ya te dio menos. Y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente, comienza con un negativo. Luego, siguen los coeficientes. Los coeficientes es 5 medios porque está multiplicando. Es 3 medios porque está multiplicando. ¿Es 7? No, no es 7. ¿Por qué no es 7? Porque este 7 es minuendo. ¿Es 4? No, tampoco. ¿Por qué? Porque sustraendo. ¿Es 2? No, tampoco porque es exponente. ¿Es 5 medios? No, tampoco porque es exponente. ¿Es 4? Sí, sí es 4 porque está multiplicando. ¿Es 2? Sí, porque está multiplicando. Oye, pero hay una resta. Sí, pero hace ratito dijimos que como no hay minuendo, entonces no es resta, sino es multiplicación. Entonces, si tú multiplicas todos esos, te debes de acordar que para multiplicar necesitas escribir un 1 aquí y un 1 aquí. Y entonces te vas por jerarquía de operaciones. Fíjense bien en la jerarquía de operaciones, ¿eh? Este 2 por este 2 es un 4. Pero ese 4 está dividiendo. Y este 4 está multiplicando. Por lo tanto, este 4 con este 4 te da la unidad. Y como ya te dio la unidad por 2 sigue siendo 2. 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. ¿Qué fue lo que hice? Pues la propiedad conmutativa que te la permite la multiplicación. Vamos a hacerlas de otra manera por si alguien tiene duda. Si multiplico 5 por 3 te da 15. 15 por 4 te da 60. 60 por 2 te da 120. ¿Sí? A ver, 15, 3 por 5, 15. 15 por 4 da 60. 60 por 2 ya me dio 120. Y 120 entre 4 ya no me dio el 30. Quiere decir que ahí hay una imprecisión. Vamos a revisarla. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, tiene razón. 5 por 3, 15, 60, 120. Y 120 entre 4 te da 30. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, como lo hagas, de todas maneras te da el mismo resultado. Acuérdense que la propiedad conmutativa simplemente es el orden de los factores no del producto y lo puedes aplicar en cualquier momento. Luego sigue la variable. Díganme cuál es la variable. Cuenta la variable
es precisamente la n. ¿Por qué es la n? Pues porque resulta que esta no es variable. ¿Por qué no es variable? Pues porque este es sustraendo, no es variable. Pero esta está multiplicando. Habíamos dicho que no era resta. Por lo tanto, la única variable que tú tienes es la n. Y por último, debes de escribir la función exponencial. Aquí se me olvidó escribir. Después del signo sigue el coeficiente, después del coeficiente sigue la variable con exponente y al último está la función exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la única función exponencial. Pero habíamos dicho que en los estándares no debe de haber exponentes negativos. Por lo tanto, como no debe de haber exponentes negativos, aplico la propiedad de los exponentes y sabemos que una potencia con exponente negativo se puede escribir como su recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, voy a escribir el recíproco de esa base elevada al exponente, pero con signo positivo. Y entonces, dentro de los estándares de los resultados, resulta que tampoco debe de haber raíces en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, esta es una raíz. ¿Por qué es una raíz? Pues porque la ley de los exponentes menciona que si tú tienes una fracción en el exponente, eso es una raíz. Y entonces, para racionalizar el denominador, lo que hacen es responder a la pregunta: ¿cuánto falta para el entero? Díganme cuánto falta para el entero. ¿Cuánto falta para el entero? Pues si ustedes le buscan, pues solamente esta es la fracción, ¿no? Y si ustedes tienen, esto lo vieron en la primaria, si ustedes tienen 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, lo que me falta para que sean enteros solamente es 1 medio. De ahí es donde sé cuánto es lo que me falta. Y entonces acuérdense que el proceso de racionalizar el denominador es multiplicar por la misma cantidad arriba, por la misma cantidad abajo, pero que el exponente te complete el entero. Ya habíamos dicho que si tengo 5 medios, lo que me falta para completar el entero es 1 medio. Me falta 1 medio. Y esa cantidad precisamente es el mismo radicando, o sea, es la misma base. Y ahora sí, con eso ya se logró que voy a tener un exponente entero y por lo tanto lo único que hago es jerarquía de operaciones y de ahí obtengo que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es menos, es 30, es n. Y ahora díganme cuánto me da de resultado al aplicar esa operación. Acuérdense que para saber el resultado lo que están aplicando son leyes de los exponentes. O sea, el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente es otra potencia donde se suman los exponentes. En otras palabras, fíjense cómo esta base es la misma. Por lo tanto, lo que hay que sumar son los exponentes. Y si ustedes suman 5 medios más 1 medio, como tienen el mismo denominador, solamente suman 5 más 1 que les da 6, y 6 entre 2 les da 3. De ahí se ve por qué racionalizar el denominador es multiplicar por la base con el exponente que le falta el entero. Y entonces aquí en el denominador van a escribir, aquí en el denominador van a escribir el 7 menos 4n cuadrada elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Pues porque 5 medios más 1 medio son 6 medios y 6 medios es el cubo. Y por acá en el numerador tienen esa base con potencia y tienen el número, por lo tanto van a escribir 7 menos 4n cuadrada, y acuérdense que el exponente 1 medio quiere decir que hay una base con exponente 1 y con raíz cuadrada. Por lo tanto, van a quedar esto en raíz cuadrada. Y si se dan cuenta, ya se está cumpliendo que no hay exponentes negativos, se está cumpliendo que no hay raíces en el denominador y se está cumpliendo que está separado signo coeficiente de variable. ¿Vale bien? Fíjense bien, ya me dijo su compañera que eso es una función. Sí, es una función. Ahora díganme, ¿esa función tiene suma, resta, multiplicación y división? Porque de estas hay una fórmula para la suma y resta y otra fórmula para la multiplicación y división. Pero si es una potencia,
entonces es una función exponencial. Y si tiene logaritmos, es una función logarítmica. Y si tiene funciones trigonométricas, pues es una función trigonométrica. Entonces, díganme, ¿esa función tiene suma, resta, multiplicación o división? ¿O esa función tiene una potencia? 33. Dime 33. Es que es una función exponencial y entonces lo que estoy aplicando van a ser leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, entonces me doy cuenta que esa función es una base que es 6x cuadrada más 7 menos 8. Ya me comí aquí. Más 7x, disculpen, la borré hace ratito. Más 7x menos 8. Aquí me faltó la x. Con un exponente que es a la 1/5. Y si se dan cuenta, pues esa ya está súper fácil, porque esa ya la puedo derivar. Y si yo la voy a derivar, entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, o sea, a 1/5, réstale 1. Pero tú sabes que un 1 es porque lo dividiste en 5 partes. Por lo tanto, el restarle 1 es restarle 5/5. Como tienes el mismo denominador que queda 5, y este es una ley de la resta, donde dejas el signo del mayor que es negativo, restas el 5 y el 1, que te da un 4. Por lo tanto, el exponente te va a quedar un menos 4/5 por la derivada de la base. Y si se dan cuenta, la derivada incluye sumas y restas. La primera es una constante por una potencia. Y si es una constante por una potencia, pues esa ya se la saben. La derivada de una constante por una potencia es la constante por el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y luego, más una constante por una variable, la derivada es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. O sea, dense cuenta que las fórmulas se van repitiendo, y por eso en algún momento ya me las aprendo, porque es lo mismo. Y luego le resto la derivada de este término, que es ¿cuánto? 2. Dijo su compañera, la derivada de ese último es un 0 y ya estuvo. Y entonces, ahora sí, lo que debo de hacer, lo que debo de hacer es precisamente aplicar jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice, lo primero que debes de escribir es el signo. Si ustedes se dan cuenta, el único signo que hay ahí, pues es el positivo, porque no hay otro. Luego sigue el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Pues es 1/5. Luego sigue la variable. Y si ustedes observan, no hay ninguna variable. ¿Pero por qué no hay ninguna variable? Si aquí hay una X, aquí hay una X, aquí hay otra X. Pues no hay variable, porque resulta 36. que este se llama, dime 36. No, ya. Número 11 a la 1/5. Gracias, número 11. Entonces, como les había dicho, para racionalizar el denominador, lo que yo debo de ver es lo que me falta para el entero. Y si se dan cuenta, lo que me falta para el entero, como les había explicado hace rato, si ustedes dividen en 5 partes, tienen 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, y lo que me falta para el entero precisamente es el 1/5. Por lo tanto, esa unidad está elevado aquí a la 1/5, también por aquí a la 1/5, y luego pues lo que tienen que hacer otra vez es jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones van a aplicar ley de los exponentes, porque tienen la misma base multiplicado con diferentes exponentes, por lo tanto suman los exponentes, y entonces la derivada, lo voy a escribir más abajo porque si no, no me va a alcanzar el espacio. La derivada con respecto a la variable independiente de la misma función que depende de esa misma variable es 1/5, y el denominador va a ser 6x cuadrada más 7x menos 8, todo elevado a la 1 entero. Pero como está elevado a la 1 entero, ni hay que poner el exponente, ni hay que poner el paréntesis.
porque la raya de fracción es un paréntesis. Y lo que sí debo de escribir, vuelvo a decir eso, lo que sí debo de escribir es la función exponencial, que es 12x más 7 y que está elevado a la 1 por la raíz que Número 10, raíz quinta. raíz quinta. Y si se dan cuenta, ya estoy cumpliendo con los estándares de los resultados, porque no hay exponentes negativos, porque no hay raíces en el denominador, porque las operaciones ya están hechas y porque está factorizado. ¿Cómo sé que está factorizado? Porque hay puros factores. Y entonces, ya acabé.